Todavía recuerdo el sonido del guardarraíl. No el choque, ni siquiera el trompo. Solo el chillido del metal doblándose como si fuera papel. Tenía 32 años. Me llamo Cooper Brown. Hoy tengo 40. Pero ese sonido nunca se fue. Susan iba manejando. Había empezado a nevar otra vez, una nieve fina y punzante, como ceniza. Estábamos discutiendo por su próximo viaje de ventas, por si yo podía encargarme solo de una sesión en Claremont. Tonterías. Nada que valiera la pena gritar. Pero eso era exactamente lo que estábamos haciendo. Nunca vimos el hielo negro. Un segundo las llantas zumbaban. Al siguiente, estábamos en el aire. Sin frenos, sin aviso, solo un giro y un golpe seco, y mi cara contra el revestimiento del techo en lugar del parabrisas. Algo en mi espalda se partió como una rama bajo la nieve. Recuerdo intentar decir su nombre y que no saliera ningún sonido. 2 hijos en casa. Paul tenía 13 años. Bram, 11. No dejaba de pensar que se suponía que yo debía ser el estable, el confiable. Ese fue el último día que salí por la puerta principal caminando sobre mis propias piernas. Nota rápida antes de seguir. Deja un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos escuchas. Nos ayuda a saber desde dónde nos ven y a planear mejor los horarios de nuevas historias. Gracias por ver Revenge by Frank. Bien, empecemos. El cirujano habló demasiado. Dijo cosas como fractura por estallido en T12, compromiso neural y función motora con pocas probabilidades de regresar. Lo escuché todo y no entendí nada. Asentí cuando debí haber hecho preguntas. Así fue como sobreviví a esa habitación. Mi mamá, Diana, llegó con un suéter doblado y esa calma de acero en la espalda. Me frotó el hombro como cuando yo tenía 5 años y no me soltó hasta que la enfermera se lo pidió. No lloró. Ella nunca llora. Simplemente sostuvo el suelo por mí mientras el mío desaparecía. Susan se sentó en esa habitación la primera semana como si fuera un trabajo al que nunca aplicó. Decía todo lo correcto. Preguntaba si tenía frío, traía mis barras de granola favoritas. Me acomodaba la cobija incluso cuando no la necesitaba. Pero todo era mecánico, como si marcara tarjeta con el tono de voz. Para la segunda semana, llegaba más tarde y se iba más temprano. El tráfico está terrible, decía. Oh, agregaron otra instalación. Y yo le creía. O al menos quería creerle. Yo era fotógrafo de producto. Marcas pequeñas, catálogos, comercio electrónico local. No era glamoroso, pero era estable. Me gustaba. El equipo, las luces, el olor del plástico envolviendo inventario nuevo. Pero después del accidente, eso se terminó. Mis manos aún funcionaban, pero el resto de mi cuerpo ya no obedecía. Así que traté de mantenerlo ligero. Por los niños. Contaba chistes, malos, lo justo para sacarles una risa nasal. No necesitaban discursos. Necesitaban saber que yo seguía siendo yo, seguía siendo papá, aunque no pudiera ponerme de pie para demostrarlo. Recuerdo que Bram me preguntó una vez, ¿algún día volverán a funcionar tus piernas? Y le dije, ahorita están flojas, nada más. No pude decirle la verdad. Todavía no. Paul no preguntó. Solo miraba mi silla como si fuera un insulto que alguien había enviado por correo a la casa. El hospital me dio de alta 6 semanas después. No porque yo estuviera listo, sino porque el seguro lo decidió. Susan me llevó a casa, con las manos apretadas al volante. Como la gente que pasa junto a un accidente y no mira demasiado, por si acaso se les pega la desgracia. Aún no lo sabía, pero ese día marcó una línea en la tierra. Los que de verdad estaban, se quedaron de un lado. Los que no, encontraron la manera de irse alejando. Y Susan, ella ya estaba mirando hacia la carretera. No la perseguí. Tenía 2 hijos, una columna llena de tornillos y una vida que remendar con cinta adhesiva. No había espacio para dramatismos, solo trabajo y un silencio enorme esperando ser llenado.
Susan se volvió práctica, como algunas personas se vuelven crueles. Empezó poco a poco. No podemos permitirnos esto, dijo una mañana mientras revolvía el café como si le hubiera hecho algo personal. Lo dijo plano, como leído de una hoja de cálculo. No podemos como equipo, como familia. Solo esto. La casa, los cuidados, el aire que yo respiraba. Como si yo fuera una factura, un centro de costos, algo vencido. No contesté mucho. Me estaba volviendo bueno en cerrar la boca. Las palabras no arreglaban los muros que ella ya estaba levantando. Las noches se hacían eternas. Empezó a mencionar más instalaciones tardías, más cenas con clientes que se alargaban. Nunca pregunté quién estaba ahí. Ya había visto suficiente para saber cuando alguien ya se fue a medias. Su madre, Priscila, apareció una vez con demasiado perfume y demasiadas opiniones. Besó a Susan en la mejilla, me miró como si yo fuera moho en la pared y dijo: «Tienes que pensar primero en ti, cariño». Luego desapareció tan rápido como llegó. Dejó una barra de proteína a medio comer en la encimera y lo llamó autocuidado. Ese era su estilo, soltar el caos y salir corriendo. Las cuentas se acumularon. Una noche me senté en la mesa de la cocina con un lápiz sin punta y una libreta tratando de hacer que los números cuadraran. No cuadraban. No a menos que yo desapareciera de la ecuación. Solo así cerraban. Un par de mañanas después, Susan bajó las escaleras vestida demasiado elegante para un miércoles y dijo: «Puse la casa en venta». Sin aviso, sin conversación. Solo esas 4 palabras, como un golpe en el pecho. Miró más allá de mí cuando lo dijo. Pregunté: «¿Y eso qué significa para mí?» Su voz no se quebró. Ni una sola vez. «Te quedarás con tu mamá por ahora». ¿Por ahora? ¿Como si fuera algo temporal? ¿Como si no lo tuviera ya todo planeado? Me quedé ahí sentado. No volví a preguntar. La escritura siempre había estado a su nombre, parte de un fideicomiso familiar que sus padres armaron. La compraron antes de casarnos, antes de mezclar nada. Yo lo sabía, pero nunca pensé que lo usaría así. Lo hizo. Cuando se lo dije a Paul y Bram, no preguntaron nada. Se quedaron congelados. La mandíbula de Paul se tensó y sus ojos se afinaron. Bram miró el suelo y pateó el zócalo una vez, lo bastante fuerte para dejar una marca. Una semana después, Susan me llevó a casa de Diana con 2 cajas de ropa en el asiento trasero y su teléfono encendiéndose cada pocos minutos. No me abrazó para despedirse. Ni siquiera puso el auto en estacionamiento. Solo tocó la palanca de cambios, dijo: «Vas a estar bien». Y se fue. Mi mamá abrió la puerta como si supiera que esto iba a pasar. No habló de orgullo ni de dolor. Simplemente estiró los brazos y tomó las cajas de mi regazo, una en cada mano, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. No me dejó ayudar. No hacía falta. Pasaron las semanas. Traté de no hacer preguntas. De concentrarme en la rehabilitación, en estar presente para los niños cuando podía. Pero las cosas se filtraban. Una vecina, la señora Carter, me mandó un clip de su cámara del porche. Dijo: «Creo que deberías ver esto». Era Susan cargando maletas en un auto de aplicación. No estaba sola. El hombre que la ayudaba era alto, con el cabello largo en una coleta, familiar de una forma que no pude ubicar de inmediato. Y entonces cayó el golpe. Trevor Ayobay. El mismo Trevor que antes trabajaba como técnico de escenario para bandas pequeñas de gira. El mismo nombre que yo había visto una vez en un documento de manutención infantil que Diana nunca quiso que encontrara. Mi padre biológico. No la confronté. No de inmediato. Quería hechos. Y los fui armando pieza por pieza. Paul encontró correos viejos. No estaba espiando. Trataba de reiniciar un router antiguo y dio con un archivo sincronizado que Susan nunca borró. Había conversaciones privadas entre ella y Trevor. De hacía meses. Planes, vuelos, confirmaciones.
Alguien del círculo técnico local me contó de un tipo del equipo de escenarios que presumía en un bar que se estaba juntando con la esposa del hijo de su ex. Ese mismo tipo se emborrachó una noche y le dijo a un técnico joven que estaba recuperando el tiempo perdido con su familia real. Cuando por fin le pregunté a Diana, no dudó. Asintió una vez, firme y triste. Sí, es él. El tiempo cuadra. Sabía que estaba embarazada cuando se fue. ¿Y ella? Pregunté. Sí. Ella lo sabía. Lo supo antes que tú. Pedí una prueba de ADN. Hisopado, envío, espera. Los resultados llegaron como una bofetada. Coincidencias con varios parientes cercanos. No necesitaba más. El mensaje de Susan que terminó de borrar cualquier duda ni siquiera me llegó a mí. Se reenvió por accidente. Un hilo de grupo absurdo de un proyecto escolar en el que Paul había quedado incluido. Susan respondió a una amiga y escribió, «Él quiere que seas libre». Me quedé mirando esa frase. ¿Libre de qué? ¿De una familia? ¿De una vida? ¿De mí? No aventé el teléfono. No grité. Solo me quedé sentado en la mesa de la cocina de Diana, con las manos planas, escuchando el tic-tac del reloj. Paul entró, no dijo nada, miró el mensaje en la pantalla y salió. Susan empezó a hablar como si nosotros la hubiéramos detenido, como si nuestras necesidades fueran un castigo, como si amar fuera un costo demasiado alto. Les dijo a los niños que estábamos demasiado atrapados en el pasado cuando preguntaron por qué se iba. Le dijo a Paul que era demasiado serio. Abraham le dijo que dejara de ser dramático cuando no quiso mirarla. Dijo que tenía que ir a vivir su verdad. Pero la verdad era que solo quería irse. Y Trevor le dio la puerta. Me gustaría decir que exploté. Que grité. Que me llené de furia justa. Pero no pasó así. Me quedé en silencio. El silencio es mejor. La gente lo llena con la verdad si se lo permites. Después vi que le pasaba a alguien más. El mismo patrón. Alguien necesitaba algo, no lo obtuvo y se fue. Reconocí el movimiento, hasta el encogimiento de hombros. Ahí supe que no era yo. Hay personas que solo te aman cuando no cuestas nada. En cuanto traes una factura encima, se van. No planeé el primer vídeo. No era una historia de regreso ni una estrategia de contenido. Fue solo un mal martes por la mañana, y la barra del baño se había arrancado del tablarroca por tercera vez en 2 semanas. Así que puse el teléfono sobre una pila de libros de cocina en la mesa de Diana y grabé. No me desahogué. No lloré. Solo dije la verdad. Esta se mueve cuando te apoyas. Esta parpadea cuando pasas. Esta se prende cuando el gato camina, pero no cuando entro rodando después de medianoche. 10 minutos. Sin drama. Solo lo que se rompió, lo que funcionó y lo que iba a intentar después. Lo subí. Ni siquiera puse descripción. Me fui a dormir sin revisarlo una sola vez. Para el final de la semana tenía 2000 vistas y una docena de comentarios. Extraños que no necesitaban motivación, solo saber que no estaban locos por frustrarse con cosas tontas, como dispensadores de jabón fuera de alcance o luces de movimiento parpadeando como paparazzi. Hice otro vídeo. Y otro. Cortos, honestos. Mostré los moretones por esquinas mal diseñadas, los soportes baratos que no aguantaban peso, la barra instalada por alguien 6 pulgadas más alto que yo y claramente no en una silla. Lo mantuve sobrio. No intentaba inspirar a nadie. Solo intentaba mantener la cordura. Paul miraba desde la sala. Empezó a comentar. Deberías cortar los primeros 5 segundos. El autoenfoque está buscando demasiado. Apaga la lámpara. Luego dijo, si quieres, yo te edito estos. Le pasé el material. Esa fue toda la conversación. Él no necesitaba un discurso mío, y yo no necesitaba uno suyo. Bram no hablaba mucho. Estaba en esa etapa donde todo suena a gruñido. Pero cuando necesitaba que alguien cargara algo, el trípode, el soporte, el banco roto que decidió que ya era basura,
se movía sin que se lo pidiera. Sin ojos en blanco, sin teatro. Solo hacía lo que había que hacer. Al mes, empezaron a llegar correos. No spam. Mensajes reales. Personas diciendo que ya no se sentían una carga después de ver los vídeos. Personas diciendo, gracias por mostrar lo difícil, no solo las victorias. Luego llegó uno de una mujer llamada Irene Jackson. Casi lo borré. Pensé que era otra propuesta fría. Pero algo en su forma de escribir me detuvo. Directa. Sin relleno. Dijo que era ingeniera biomédica y que trabajaba en algo llamado Kinetic Nest. Prótesis inteligentes diseñadas para personas que no encajan en la versión de folleto de la recuperación. Terminó el mensaje con, si tú estás dispuesto a probar, yo estoy dispuesta a construir. Siempre quise trabajar para personas como tú y mi hermana. Nos reunimos en un diner sobre la carretera vieja 47. Menús de plástico, pay barato y una mesera que se sabía el nombre de todos los clientes. Irene no era ostentosa. Sin presentación de ventas, sin palabras de moda. Solo una carpeta y un dibujo. Dijo, no tienes que decir que sí ahora. Yo respondí, estoy dentro antes de que llegue el café. No necesitaba un título. Ni siquiera sabía bien qué significaba ser cofundador. Solo quería volver a enderezarme un poco. Y si alguien más conseguía esa oportunidad gracias a eso, mejor aún. Empezamos con servilletas. Literalmente. Trazamos las funciones entre bocados de hash browns, una batería que pudiera cambiarse sin desabrochar el soporte del muslo, una asistencia para caminar que no te obligara a una marcha olímpica falsa, sino que aprendiera tu cojera real. Anotamos todo lo que nos molestaba y tratamos de darle la vuelta desde la ingeniería. Todo lo que nos hacía enojar, lo convertíamos en un problema a resolver. Volví a publicar vídeos, pero ya no tanto sobre el dolor, sino sobre el proceso. No solo lo que estaba mal, sino cómo lo estábamos arreglando. Mostré la primera carcasa de plástico de prueba, el cableado tosco, la articulación del tobillo que rechinaba como una bisagra vieja de portón. La gente miraba. No millones, pero los suficientes. Y regresaban. Ahí fue cuando llamó Lial Puit. Yo no conocía el nombre. Paul sí. Dijo que era una especie de inversionista veterano que apoyaba startups que no olían a desesperación ni a ego. El mensaje de Lial fue corto. Me gusta que no te estés quejando ni vendiendo una historia de lástima. Envíame un prototipo y un presupuesto. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, luego fui a la cocina, donde Diana reorganizaba el especiero como si fuera una prueba olímpica. Le dije, un tipo quiere un prototipo. Puede que mande dinero. Ella ni siquiera se volteó. Solo respondió, bien. Guarda los recibos. Así es mi mamá. Nunca se sorprende, ni siquiera cuando lo está. Trata tus victorias como si siempre las hubiera esperado. No porque sea fría, sino porque sabe cómo se levantan las personas cuando no están rogando aplausos. Las semanas siguientes fueron de noches largas. Irene y yo nos reuníamos en cualquier espacio prestado que encontráramos. A veces su cochera, a veces el cuarto trasero de una ferretería que manejaba su primo. Imprimíamos piezas, quemábamos uno o dos circuitos y tratábamos de ir un paso adelante del siguiente error de diseño. Paul mantenía los vídeos en marcha. Bram diseñó algunos logotipos en su tableta, los miró y dijo, «Estos apestan». Y los borró todos. No buscaba elogios. Solo no quería sacar nada a medias. La bandeja de mensajes empezó a llenarse. Padres preguntando si sus hijos podían probarlo. Veteranos buscando opciones fuera del sistema oficial. Maestros que solo querían entender cómo hacer que sus salones funcionaran mejor para estudiantes en sillas o con muletas. No prometimos nada. Solo mostramos lo que teníamos, incluso cuando apenas funcionaba. Y podía sentirlo. Algo estaba cambiando. Ya no solo sobrevivía. Estaba construyendo algo. Para mí y para otros. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que alguien más decidiera cuánto valía.
Una mañana me coloqué el prototipo temprano, avancé rodando hasta el final del camino de entrada de Diana y me puse de pie. Di 6 pasos completos antes de que el motor se retrasara y el tobillo se bloqueara. Fue feo. Ruidoso. Pero era mío. La primera unidad en ese centro comercial no tenía aislamiento y olía como una guerra entre aceite de máquina y roles de canela. La panadería de al lado horneaba demasiado fuerte y chismeaba aún más. Pero la renta era barata, la electricidad funcionaba y la camioneta podía estacionarse cerca. Eso bastaba. Armamos mesas de trabajo con estantes rescatados, colocamos 2 impresoras en la esquina y llevamos una estación de soldadura usada que chisporroteaba si respirabas demasiado fuerte cerca. La primera vez que el tobillo del prototipo se bloqueó a mitad del paso, caí justo frente a un grupo scout que estaba de visita. Piso de concreto, sin aviso, solo el golpe seco. Me quedé ahí un segundo, pensé en decir una grosería. Luego me reí primero, tan fuerte que los niños estallaron en carcajadas. Uno de ellos me ofreció su jugo como si fuera una medalla. Ahí supe que teníamos algo. No un milagro, pero algo real. La asistencia de inteligencia artificial aprendía de mi desorden, no de datos limpios de atletas encaminadoras. Esa era la regla. Que fuera real. Se lo repetía a Irene cada vez que algo fallaba. No elegante, solo funcional. Tropezar y recuperarse. Abrimos una cuenta pequeña para la fundación, lo justo para llevar control básico. Piezas que entraban, horas trabajadas, donaciones registradas. Bram hizo la primera hoja de cálculo, gris, simple, con bordes gruesos. No era bonita, pero no mentía. Publicamos el presupuesto en el sitio. Sin fanfarrias, solo hechos. Cada línea con su etiqueta. ¿Quién dio qué? ¿En qué se gastó? ¿Qué se rompió? ¿Qué se arregló? Algunos lo leían por encima. Otros se metían a fondo y empezaban a hacer preguntas que si podíamos responder. Ahí llegó la resistencia. Siempre llega. El primer comentario venenoso me llamó estafador de lástima. Dijo que solo estaba ordeñando compasión por likes y donaciones. El segundo afirmó que habíamos falsificado los vídeos, que mi cojera era demasiado inconsistente. Me han dicho cosas peores en la cara, por gente con aliento a vino y nada que perder. Pero no voy a mentir, eso sí me tocó. Le mostré los mensajes a Irene. No parpadeó. Solo dijo, seamos más transparentes de lo que esperan. Muéstrales todo. Incluso lo que falla. Paul editó un vídeo. 2 minutos. Sin música. Solo clips duros, fallas tempranas, engranes barridos, soldaduras malas, articulaciones bloqueadas, intentos otra vez. Etiquetó cada pieza, cada costo, y terminó con un cuadro negro que decía, así se construye. Bram lo vio una vez, luego abrió su cuaderno de dibujo y empezó de nuevo desde cero. El logotipo al que llegó parecía un bucle en movimiento. Líneas firmes, curvas equilibradas. No gritaba. Simplemente avanzaba. Lo miré y dije, ese es. Él asintió como si ya lo supiera. Una noche, después del trabajo, estaba limpiándome el polvo de grafito de las manos cuando el teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Solo un vídeo. Sin texto. Le di reproducir. Eran Susan y Trevor. Lo primero que vi fue la fecha. El mismo día que ella me dejó en casa de Diana. Estaban en una entrada al otro lado de la ciudad, arrastrando maletas hacia un auto de aplicación. Él abrió la cajuela. Ella se acomodó el abrigo y sonrió. Lo vi 2 veces. Luego lo guardé. No se lo mostré a los niños. No hacía falta. Algunas cosas no ayudan. Irene me vio mirando la pantalla. No preguntó nada. Solo dijo, las ruedas traseras de esa silla están bajas otra vez. Ya lo arreglo. Mientras más aprendía de Trevor, más claro se volvía el patrón. Siempre empezaba con encantó. A todos les decía amigo o cariño. Luego venía el discurso suave. Las buenas ideas, las segundas oportunidades,
La sonrisa de no te preocupes, yo me encargo. Y después la salida. Rápida. Limpia. Antes de que empezaran las consecuencias. Yo no crecí con él. Y probablemente eso fue un regalo. Pero no voy a mentir, dolió verlo entrar así en mi vida. No porque me hubiera extrañado, sino porque yo me había vuelto un titular. En cuanto hubo un reflector, ahí apareció. Predecible al segundo. El mismo movimiento que vi el día que Susan puso la casa en venta. No una ruptura, una reorientación. Ella no lloró. Redirigió, como si toda esta familia hubiera sido un desvío del que por fin se libraba. Pero en ese taller, bajo luces fluorescentes que parpadeaban, seguimos. Imprimimos, parchamos, volvimos a probar. Caminé 20 pies, luego 30, tropecé, me senté, recableé y lo intenté otra vez. Irene registraba cada presión en las articulaciones, cada cambio de batería, cada sensor que se retrasaba. Lial mandó un correo: envíame tus 3 últimas órdenes de piezas. Sin saludo, sin firma. Solo eso. Le mandé los recibos. 2 horas después transfirió lo suficiente para cubrir 3 meses de renta y refacciones. Se lo dije a Diana. No sonrió. Solo me pasó una tarjeta doblada con los datos de depósito directo del banco y dijo: ponlo aquí. No gastes tonterías. Ese fue el primer sí. No tuvimos que perseguir a nadie. Paul empezó a poner subtítulos en todos los vídeos nuevos. Bram diseñó variaciones para personas con distintos hábitos de zancada. Irene creó un formulario de retroalimentación que de verdad alimentaba datos a un algoritmo de prueba. Todavía no era limpio, pero se movía. Dejamos de hablar de lo que queríamos hacer y empezamos a decir lo que ya hacíamos. Y guardé ese vídeo de Susan y Trevor. No por venganza, no como prueba. Solo para recordarme quién no se quedó cuando se apagaron las luces. 2 años después de abrir el taller de Kinetic Nest, justo cuando el tobillo dejó de comportarse como una bisagra borracha, un radiólogo se inclinó hacia la pantalla y señaló una sombra sin pestañear. Sin pausa dramática, sin voz suave. Solo un dedo sobre el vidrio. El doctor Orson Klein no perdía tiempo. Tenía esa forma limpia y directa de hablar que te dejaba claro que respetaba más los hechos que los sentimientos. Dijo: etapa 1. Márgenes limpios. Ganglios negativos. Plan directo. Luego me miró y añadió: no prometo resultados, pero esto es lo más temprano que se puede detectar. Asentí, como siempre. El mismo gesto que había aprendido años atrás. Absorberlo. No rogarle al universo garantías que no da. Irene estaba ahí. No interrumpió. No me tomó la mano ni llenó el silencio con preguntas. Esperó a que saliéramos y entonces apoyó su mano en mi hombro, como si estabilizara un estante en el que confiaba. Seguimos adelante, dijo. Una cosa a la vez. Eso fue todo. La cirugía llegó rápido. Madrugada, cuarto frío, una enfermera con ojos cansados y una cobija tibia. Recuerdo las luces del techo pasando y pensar: he estado en peores salas que esta. La recuperación dolió. Pero era un dolor honesto. Bordes claros. Sin incertidumbre. Luego vino un periodo corto de terapia y lo traté como trabajo. Llegar, hacer las repeticiones, no romantizar nada. La iglesia fue la sorpresa. Había una iglesia bautista pequeña a una cuadra del taller. Ladrillo, campanario blanco, siempre olía un poco a café y limpiador de pisos. No hice espectáculo. Me sentaba atrás, en el mismo banco, escuchaba más de lo que hablaba. No vendo milagros. Tampoco confío mucho en ellos. Pero sé lo que sentí sentado ahí mientras un coro desafinado cantaba himnos con todo lo que tenía. Se sentía como ser cargado sin que te preguntaran a dónde ibas. Diana fue una vez. No inclinó la cabeza ni cantó. Solo se sentó derecha, inmóvil, con las manos juntas, como si estuviera custodiando el lugar. Klein llamó con los resultados unas semanas después. No los adornó.
Remisión, dijo rápido. A veces pasa así. Y siguió de inmediato con controles y calendarios, como si no acabara de decir una palabra por la que muchos lloran. Le di las gracias, colgué, me quedé sentado un minuto y luego volví al trabajo. Publiqué una sola vez sobre eso. Un vídeo. Lenguaje claro, sin música, sin etiquetas. Dije qué pasó, cuál era el plan y que estaba bien. Luego guardé silencio y no lo volví a mencionar. El taller no se detuvo. No podía. Una semana después, Lial transfirió un cheque semilla, más grande que cualquier cosa que hubiéramos visto. Mandó un mensaje junto con la transferencia: «Haces lo que dices que vas a hacer». Lo leí 2 veces. No respondí con emojis ni párrafos de gratitud. Solo escribí: «Seguiremos construyendo». Esa misma semana empecé a caminar vueltas en el estacionamiento con el tobillo de prueba más reciente. El lado izquierdo aún se retrasaba cuando me cansaba. Irene ajustó la curva de asistencia en su portátil, agachada sobre el asfalto como si fuera la sala de su casa. Una mañana fresca de sábado me presenté en una carrera local de 5 kilómetros. Sin pancarta, sin anuncio. Solo un número mal prendido y muchos nervios que no admití ante nadie. Paul fue con una cámara, pero la mantuvo abajo. Bram se quedó cerca de la reja, como si cuidara un secreto. No corrí. Caminé. Lento. Constante. La asistencia de inteligencia artificial se ajustaba en tiempo real, empujando mi paso izquierdo perezoso de vuelta a la línea. La gente aplaudió cuando crucé la meta. No porque yo fuera especial, sino porque me habían visto avanzar todo el trayecto. Escuché a un niño preguntarle a su papá: ¿eso cuenta? El padre respondió: sí, con eso es suficiente. La noticia corrió. Siempre corre. Irene armó una lista de espera la semana siguiente. La cerramos rápido y mantuvimos la fundación abierta para las personas a las que no podíamos cobrarles. Sin discursos sobre generosidad, solo números claros y reglas justas. Los mensajes llegaron en oleadas. Veteranos, padres, personas a las que les habían dicho que esperaran años por opciones que nunca llegaron. No prometimos rapidez. Prometimos honestidad. Esa noche dormí con el soporte del muslo junto a la cama. No puesto. Solo ahí. Limpio y silencioso. Como un trofeo que no pones en una repisa porque temes que desaparezca. Al final, solo eran piezas, metal, plástico, cableado. Aún así, se sentía como un trofeo. Irene me escribió desde el cuarto de al lado. Se había quedado después de una sesión de pruebas larga y puso: «Mañana ajustamos la respuesta de la rodilla. Creo que puede hacerlo mejor». Sonreí al ver el mensaje. No respondí. Solo puse el teléfono boca abajo y cerré los ojos. Afuera, las luces del estacionamiento parpadearon una vez y luego se estabilizaron. Igual que el tobillo había aprendido a hacer, fallar un segundo y luego recuperarse. No soñé con Susan ni con Trevor ni con nada de eso. Soñé con escaleras. No con correrlas, solo con subirlas de una en una, sin usar las manos, con el peso centrado, sin nadie mirando. Cuando desperté, adolorido pero firme, estiré la mano, tomé el soporte del muslo y lo dejé donde pudiera verlo. Luego saqué las piernas de la cama y me puse de pie. Estaba atrás, enjuagando el polvo de una carcasa nueva del soporte, cuando Paul salió con el teléfono en la mano y los labios apretados en una línea recta. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí, como cuando aún decide si algo vale la pena repetirlo. Cerré la manguera, me limpié las manos en los jeans y asentí una vez. ¿Qué pasó? Miró el teléfono y luego a mí. Susan llamó a la línea de la casa. El viejo teléfono fijo casi no sonaba nunca. Diana lo usaba sobre todo para horarios de la biblioteca y alguna que otra colecta navideña. Que Susan recordara el número significaba que alguien le había enviado la misma basura que estábamos viendo en línea. Paul me contó que había contestado al segundo timbrazo. Ya sabía del comentario de «Descanse en paz».
Alguien lo había puesto debajo de un vídeo de menos de un año donde aparecía yo ajustando un accesorio para escaleras con Irene al fondo. Sin contexto, sin corrección. Para el mediodía ya tenía 4000 me gusta y una página comunitaria local lo había republicado con una foto borrosa mía y el texto: una pérdida para la comunidad de accesibilidad. Descanse en paz, Cooper B. Paul dijo que la voz de Susan sonaba tensa, insegura. ¿Está? Preguntó ella. Paul hizo una pausa y respondió: ya no está disponible. Hubo silencio. Dijo que podía escuchar su respiración rápida, superficial, como alguien que se da cuenta de que olvidó algo importante y ya es demasiado tarde. ¿Quieres decir que está muerto? Paul no parpadeó. Me dijo que respondió: para ti, murió hace 8 años. Luego agregó: ya llegas tarde. Y colgó. Me entregó el teléfono como si aún quemara. No dije mucho. Me senté en el escalón del porche y miré la entrada mojada mientras el agua de la manguera dibujaba un arco oscuro hacia la coladera. Él lo dijo de forma metafórica. Yo ya no existía para ella. La puerta estaba cerrada. Pero ella no lo escuchó así. Escuchó una fecha, un velorio, un plazo. Y Trevor. Trevor vio una oportunidad. Lo sé porque 3 meses después Susan me reenvió por error un buzón de voz que Trevor le había dejado. Quizá se equivocó de conversación. O quizá quería que lo oyera. Da igual. El mensaje empezó como si estuviera pidiendo comida. Cariño, deberíamos aclarar lo del patrimonio ahora que todo está tranquilo. Estas cosas se complican cuando la gente empieza a aparecer con historias y capturas. Lo mantenemos limpio. Prepara tu nombre y lo que quede en ese fideicomiso de viajes. Llámame después de reservar. Clic. Reservaron los vuelos ese mismo día. No tuve que espiar para saberlo. Aún tenía acceso a la cuenta compartida de viajes que usábamos cuando estábamos casados. Susan nunca quitó mi correo. Probablemente lo olvidó. Tal vez pensó que no me daría cuenta. Pero sí. Primero llegaron las notificaciones. Delta, 2 pasajeros confirmados, salida desde Charleston, regreso abierto, sin fecha. Planeaban quedarse. ¿Era mezquino seguir teniendo esas alertas activas? Tal vez. O tal vez fue inteligente, porque me dijeron todo lo que necesitaba saber antes de que tocaran la puerta. Trevor siempre se vendió como el tipo que viajaba ligero. Sin equipaje, sin raíces, sin responsabilidades. Y ahí estaba, con 60 años, rondando una tumba que no existía, hablando de papeles como si fueran su derecho de nacimiento. Y Susan debió creerlo también. Que habría algo que reclamar. Un pago. Una salida limpia con compensación. No entendieron que el pago ya había ocurrido. 2 hijos que sabían quién se quedó y quién se fue. Una casa convertida en taller. Un nombre que ahora significaba más que un pie de foto bajo una imagen de boda. Dejé las alertas activas y observé cada actualización. Cambios de puerta, hora de llegada, estado del equipaje. Venían. Y venían por algo que ya no los incluía. Paul lo vio venir antes de que yo dijera nada. ¿Vas a abrir la puerta? Sí, pero solo una vez. Me miró, mitad curioso, mitad protector. ¿Quieres que esté ahí? Quiero que grabes, le dije. No dudó. Asintió y volvió a entrar. No se lo dije a Abraham de inmediato. No porque lo ocultara, sino porque no habría esperado al timbrazo. Habría ido al aeropuerto a encontrarlos en la banqueta. Esto no era venganza. No quería drama. No quería gritos ni discursos emotivos sobre perdón. Quería final. Una puerta cerrada sin bisagra a la que golpear. Así que hice café, me puse una camisa limpia, revisé la cámara del porche y esperé. Mientras esperaba, revisé el soporte del muslo una vez más, ajusté la correa derecha, caminé el pasillo una vez, luego otra. Estaba vivo. Más que vivo. Estaba presente, entero de una forma que ellos nunca imaginaron. Y eso era lo que les daba miedo.
No el rumor, la realidad. El sol del mediodía cayó justo sobre el escalón delantero, lo bastante fuerte para arder, no tanto para cegar. Escuché el golpe antes de que soltaran la barandilla. Firme, ensayado. Respiré, abrí la puerta y sonreí la sonrisa que practiqué frente al espejo esa mañana. Tranquila. No amarga, no burlona. Simplemente final. Susan parpadeó. Su rostro se puso pálido, como alguien al que le dan la línea equivocada en una obra que creía saber de memoria. Pero estás muerto, dijo. Los rumores llegaron antes que ustedes, respondí, apoyándome en el marco. Vienen por dinero, ¿verdad? Trevor dio medio paso al frente, interpretando el papel que ya conocía. Manos abiertas, voz suave, sonrisa de 25 años intentando entrar a camerinos. Deberíamos hablar de negocios, hijo. Solo nosotros. Negué con la cabeza y saqué 2 billetes doblados del bolsillo trasero. Nuevos, limpios, tomados del frasco de galletas de Diana porque quería que se vieran deliberados. Aceleremos esto, dije, sosteniéndolos entre 2 dedos. Esta es la herencia que se ganaron. El rostro de Susan se torció. Su voz se afiló. ¿Esto es una broma? Es la matemática, respondí. Su inversión fue 0. Su deuda es negativa. Les estoy dando $1 de más. Abrió la boca como si tuviera algo cargado y listo, pero Trevor se adelantó, dando un paso atrás, mandíbula apretada. Por fin había leído el lugar. Paul estaba detrás de mí, apenas dentro del umbral, con la cámara baja. Vi la luz roja parpadear. No lo detuve. Bram se apoyó en la pared del pasillo, brazos cruzados, como un guardia viendo salir a gente que ya se iba. Su mirada no se movió. Ni una vez. Trevor se giró, tratando de rescatar la dignidad como si aún estuviera en oferta. «Vámonos, Sue», murmuró. El brillo de su voz se había apagado. Pero Susan no se movió de inmediato. Miró más allá de mí, como si buscara un vistazo de la vida que tiró y darse cuenta de que aún existía, solo que sin ella. Sus labios se abrieron, pero no salió nada. Ni defensa, ni disculpa, ni enojo. Solo esa pausa torpe que llega cuando una puerta que creías eterna no cede. Me giré apenas hacia la cámara. «Paul, ¿lo tienes?» Asintió una vez. Calmo, profesional. Había encuadrado bien. Mi porche, mi voz, mis palabras. Y en nuestro estado, el consentimiento de una sola parte era suficiente. «Perfecto», dije. «Eso es todo». Y cerré la puerta. Sin portazo, sin última palabra. Solo el peso de la madera encontrándose con la madera, como el final de un turno, como checar la salida. Dentro, Bram murmuró, 12 segundos de más. Luego fue a la cocina y abrió el refrigerador como si la conversación no hubiera ocurrido. Me quedé ahí un minuto. El aire en la casa se sentía más limpio. Esa noche revisé la aplicación de viajes y vi llegar la alerta. Regreso confirmado. Habían reprogramado. Estancia corta, no valía la pena desempacar. Una semana después empezaron a flotar los comentarios. Susurros apagados de gente que lo oyó por un primo o un vecino viejo. Trevor le dijo a alguien que planeaban esperar 6 meses y jugar la carta del duelo. Que Susan tenía lista una historia sobre reconectar a través de la pérdida. Que esperaban un testamento, una cuenta, algo que cerrar. En lugar de eso, recibieron $2, una cámara y un Porsche que no era suyo. No celebré. No hay nada divertido en ver a gente apostar por tu muerte. Pero dormí mejor esa noche. Los chicos vinieron a cenar. Diana hizo pollo asado como si fuera domingo. Irene llevó pan de maíz, aún tibio en el aluminio. Nadie mencionó a Susan. No hacía falta. En un momento, Paul se inclinó y susurró, «El vídeo ya va en 28.000 vistas». Asentí. «Que suba». No brindamos. No presumimos. Pasamos platos, servimos bebidas y comimos como personas que tenían cosas que hacer al día siguiente.
Porque las teníamos. Paul subió el vídeo a la mañana siguiente. Lo tituló ¿Quién se quedó? ¿Quién se fue? 10 minutos. Sin música de entrada, sin voz dramática. Solo cortes limpios, ritmo firme y sin relleno. El primer cuadro abría con mi cara en la puerta, extendiendo los 2 billetes. Luego venía el clip de la cámara del porche. Susan y Trevor arrastrando maletas hacia un vehículo de aplicación. Marca de tiempo visible, sin sonido, rostros borrosos, pero la historia clara. Paul no adornó nada. Sin comentarios, sin subtítulos baratos. Solo material crudo en orden, terminando con una imagen fija de los 2 billetes sobre la barandilla del porche y luego fundido a negro. La familia es conducta. Esa frase se quedó más tiempo en pantalla que los créditos de la mayoría de las películas. No pedía compasión. Solo decía la verdad. El vídeo explotó más rápido de lo que esperaba. Los comentarios llegaron por cientos, luego miles. La gente tomó partido como si fuera un juicio. Algunos dijeron que fui duro, frío, calculador, vengativo. Otros dijeron que fui demasiado blando, que debía enterrarlos con amenazas legales, demandar por daño emocional. No necesitaba ese ruido. Irene vio el vídeo una vez y dijo, deberíamos publicar la auditoría de la fundación. Toda. Y lo hicimos. Cada beca, cada donante con permiso, cada factura de proveedor, número de pieza, corrida de fabricación, costo de envío y licencia de software. Paul creó una página aparte en el sitio. Bram diseñó la interfaz, simple, clara, imposible de malinterpretar. Lial añadió su nombre al final en negritas. No una empresa fantasma. Su nombre real. Algunos de los críticos más ruidosos se quedaron muy callados después de eso. Unos borraron sus comentarios. Uno incluso le escribió a Paul para disculparse por llamarnos mercaderes profesionales de lástima. No respondí, pero sí le tomé captura. 2 canales locales se acercaron. Uno mandó a una productora a la puerta con un micrófono escondido en el abrigo y un discurso sobre contar la verdadera historia. Dije que no y cerré la puerta. El segundo escribió con respeto, preguntó por Kinetic Nest y no mencionó el drama ni una vez. A ese le dije que sí. El segmento salió 2 noches después. Se mantuvieron enfocados. Tecnología adaptativa, listas de peso, programas de apoyo, pruebas de prototipos. Mostraron bocetos de Irene, mi forma de caminar, algunos clips de Paul editando y los primeros diseños de Bram clavados en la pared del taller. Ni un solo cuadro de Susan o Trevor. Esa semana, 3 donantes distintos preguntaron si podíamos patrocinar un día de clínica. Hicimos 2 seguidos. Gente local y de fuera, todos viniendo para ajustes, calibraciones, pruebas de marcha y afinaciones. Irene los llamó victorias silenciosas. Estuve de acuerdo. Paul consiguió un trabajo de medio tiempo como editor para un canal deportivo mediano gracias a sus cortes. Siguió editando mis vídeos también. Sin cobrar. Dijo que lo mantenía cuerdo entre repeticiones de jugadas. Bram empezó su programa de diseño con mucho enfoque en aplicación real y poca teoría. Aún respondía los mensajes de Susan, pero solo en días festivos. Siempre frases cortas, nunca más de lo necesario. Navidad, sigo respirando. Pascua, ya no es problema de tu hijo. 4 de julio, los fuegos artificiales no alcanzan. Trevor intentó subirse a la ola. Publicó un vídeo corto en un canal secundario que usa para historias de Backstay. Título, Le deseamos lo mejor. Una mezcla de conciertos viejos y vaguedades sobre lo complicada que es la familia. Los comentarios lo destrozaron. Alguien enlazó la página de auditoría. Otro preguntó si pensaba monetizar el próximo funeral. No respondí. Apagué el teléfono, lo metí en el cajón del escritorio y le dije a Diana que íbamos por hotcakes. ¿Waffle House o el diner falso? Preguntó. El falso, menos grasa. Nos sentamos atrás. Ella pidió huevos revueltos y café. Dijo que los hotcakes estaban bien,
pero el café era flojo. Tenía razón en ambas cosas. La mesera me dijo señor 3 veces y rellenó mi taza sin preguntar. Paul escribió a mitad de la comida. Los comentarios llegaron a 40.000. Volteé el teléfono. Diana revolvió su café y me miró. ¿Ya estás listo para dejar de hablar de ellos? Casi, dije. Y lo decía en serio. Un tipo que conocí en mis primeros días de grabaciones, técnico de escenario en los mismos circuitos donde trabajó Trevor, me llamó una noche mientras arreglaba una bisagra en el banco trasero. No debería decir esto, pero están peleando mucho. De aventar cosas, gritar. No pedí detalles. No los necesitaba. Cuando personas como Trevor y Susan empiezan a perder el control, suelen culpar a la cámara, no a su actuación. Resulta que el clip se movió por su nuevo círculo. La versión que subió Paul, el Porsche, los dólares, todo. Cuando la gente empezó a hacerle preguntas a Susan que no podía moldear, las grietas se hicieron más ruidosas. Días después recibí un buzón de voz de Priscilla. Largo, confuso, voz dulce pero frágil. Dijo cosas como, yo siempre los apoyé a mi manera. Y, el tono importa, Cooper. Sonaste resentido. Dejé que terminara sin responder. Lo guardé en una carpeta llamada Asuntos Pendientes y ahí se quedó. Luego Susan le escribió a Paul. Asunto, devolución de pertenencias personales. Enumeró algunos suéteres, un álbum de fotos, un cargador y un sartén de hierro fundido con supuesto valor sentimental. Afirmaba que yo retenía cosas que solo había dejado temporalmente. Paul me reenvió el correo con una sola línea. ¿Quieres que responda? Sé educado, le dije. Así lo hizo. Respondió con un PDF de los documentos de venta de la casa, con fecha y notarización, incluyendo la transferencia del fideicomiso de sus padres y su último depósito. Luego añadió recibos del hotel de la semana en que se fue y una sola línea suya. No queda nada aquí excepto lo que reconstruimos. Nunca respondió. La semana siguiente llegó una carta del Dr. Klein. Resumen del chequeo anual. Una página, lenguaje simple, todo claro, sin señales de regreso. La doblé una vez y la archivé con lo importante. Fotos escolares de los chicos, la carta de Lial que venía con su primer cheque de inversión y el boceto en una servilleta que Irene hizo en nuestra segunda reunión, con la articulación original de Kinetic Nest marcada como no ideal, pero mejor que nada. Ese viernes, Irene y yo manejamos hasta una granja pequeña cerca de Florence para entregar un encaje que no podíamos enviar sin riesgo de deformarlo. Hacía calor para ser otoño. El hombre que abrió la puerta tenía la pernera izquierda del pantalón sujeta con un alfiler y 2 tazas de café listas en la mesa de la cocina. Le enseñamos lo básico: ajuste, equilibrio, cómo reiniciar el módulo de batería con una sola mano. Lo aprendió más rápido que la mayoría. Su hija se sentó a la mesa y tomó notas mientras mordía un lápiz hasta partirlo. No sonrió, pero sus ojos siguieron cada palabra. En el camino de regreso, Irene llevaba los pies en el tablero y la tableta sobre las piernas. De repente, ella dijo, no creo que tenga otra razón para seguir soltera. Mantuve los ojos en la carretera y dije, está bien. Se rió una sola vez. Esa fue toda la conversación, pero lo decía todo. 2 días después, Lial nos invitó a los dos a su oficina. Edificio de ladrillo, sin placa, sin recepcionista, solo una puerta con su nombre en un cristal esmerilado. Nos sentamos frente a él en viejas sillas de cuero mientras servía café negro en 3 tazas distintas que no coincidían. «¿Saben por qué está funcionando?», dijo sin rodeos. Negué con la cabeza. «Porque no se andan con tonterías». «No», dijo. «Porque son aburridos cuando importa. Dicen la verdad, arreglan lo que se rompe y no intentan vender algo que no pueden respaldar. Sigan así». Salimos con 2 carpetas, un cheque y una lista de pacientes que él pensaba que podríamos atender el próximo trimestre. Irene me dio un beso en la sien en el estacionamiento y dijo, «Confía en ti». «Confía en nosotros», le corregí. Esa misma semana,
Un vecino con el que apenas hablaba me envió un mensaje de texto con una sola frase. Se habían separado, sin nombres, pero sabía exactamente a quién se refería. No respondí. No pregunté qué había pasado. No hace falta preguntar por qué se apaga un fuego cuando has visto cómo lo alimentan con líquido inflamable y no con leña. Bram bloqueó a ambos después de eso. Sin aviso, simplemente desaparecieron. Paul no bloqueó a nadie, pero dejó de contestar. Dijo que todo lo que valía la pena decir ya se había dicho en vídeo. Compré una parrilla pequeña, nada elegante, lo suficiente para 4 hamburguesas y un par de mazorcas de maíz. La puse en la entrada y llamé a los chicos. Diana trajo té y reprendió a Bram por quemar las 2 primeras hamburguesas. Él puso los ojos en blanco, volteó las últimas más despacio y quedaron perfectas. Comimos ahí, en sillas plegables, platos sobre las piernas, sin ceremonia. Luego di el único sermón que daré en esta vida: elige a tu gente y luego aparece. Lo aprendimos a la mala, dijo Paul. Bram asintió. Sigue contando. Y pensé, sí, cuenta. La mayoría de las mañanas me levantaba antes de que la casa hiciera un sonido. La luz que entraba por las persianas de la cocina era suave, como siempre. Me puse el prototipo y corrí una prueba nueva antes del desayuno. Tal vez un ajuste de balance, tal vez un cambio en la sincronización, algo para que siguiera aprendiendo. El café de Irene era exacto, medido al gramo, hervido a la temperatura que sabía a enfoque. Me lo entregó y me besó en la parte superior del hombro, como si fuera una extensión de mí. Si el prototipo crujía a medio paso, ella se reía y decía, lo arreglaremos. Nuestros nombres ahora estaban en el mismo buzón. Nada elegante, solo el tipo con una pequeña bandera roja. Aún así, ver su apellido junto al mío se sentía como algo sólido que habíamos construido con las piezas que quedaban. Habían pasado 8 años desde el accidente. Comencé el registro en vídeo en los primeros 12 meses. Irene y yo abrimos la tienda Kinetic Nest 2 años después. El cáncer apareció cuando tenía 37. La noticia de la remisión llegó silenciosa y clara. Y el rumor que vino después, como humo sin fuego, se esparció más rápido que la verdad. Diana seguía trabajando 2 mañanas a la semana en la biblioteca. Decía que la mantenía honesta. Pero yo sabía que era por rutina. Le gustaba tener un lugar para supervisar la caja de devoluciones y repartir avisos de libros atrasados como si fueran consejos de vida. Se lo había ganado. Lial nos enviaba nuevos nombres cada mes. Clientes que había mentorado y que no querían lástima ni elogios. Solo una oportunidad justa para subir escaleras, usar rampas y recorrer pasillos que no resonaran fracaso. Les entregábamos partes, tiempos y a veces un viaje a casa si los autobuses eran complicados. Paul estaba en su último año de ingeniería y seguía editando para ganar algo extra. Decía que las clases estaban bien, pero aprendía más corrigiendo los cortes de otros. Bram estaba en un programa de diseño que lo hacía destruir sus propios bocetos antes de que los profesores los vieran. Ese hábito venía de algún lugar. Creo que de verme reconstruir tobillos hasta que caminaran bien. Entregamos más subvenciones de las que jamás imaginé. Publicamos cada partida, cada recibo. Sin citas adornadas, sin relleno, solo números que demostraban que nos manteníamos firmes. A veces llegaban mensajes por el sitio. Hombres que nunca había conocido. Una línea, quizá 2. Siempre la misma forma: mi esposa se fue. Mi jefe renunció. Estoy roto. Vi tu clip. Solo quería decir gracias. Respondía cada vez. Corto. Orgulloso de ti. Sigue caminando. Eso era suficiente. Los billetes de $2 seguían en la nevera, pegados con un imán que antes sostenía los exámenes de ortografía de Bram. Junto a ellos estaba la calcomanía del logo torcido de su primer boceto, centrado, un poco manchado, pero exactamente correcto. A veces la gente preguntaba cómo lo había resuelto todo cuando no estaba presente. La verdad es simple: el mundo deja pistas,
cámaras en el porche, hilos de correos electrónicos que la gente olvida de sincronizar, cuentas bancarias compartidas que nadie cierra, y voces que se sueltan cuando la cuenta del bar alcanza 2 dígitos. No necesitaba estar en todas partes. Solo necesitaba escuchar. Si hoy te pusieras en mi porche y me preguntaras qué pienso de Susan o Trevor, o de todos los que se fueron cuando la carga se volvió real, no hablaría mucho de culpa. Hablaría de elección. Susan eligió su libertad como si fuera un nuevo código postal. Trevor eligió el reflector, no la responsabilidad. Ambos trataron a las personas como puentes. Úsalos y luego quémalos después de cruzarlos. Yo elegí una puerta cerrada y 2 billetes limpios. No para hacerles daño, solo para saldar la cuenta. Mis rodillas todavía dolían cuando llovía temprano. La IA todavía se retrasaba medio paso cuando estaba cansado, pero caminaba mis propios pasos. Y cuando cerraba la puerta por la noche, dentro estaban los que se quedaron. Oye, rápido. ¿Puedo dejarte con una pregunta antes de que sigas desplazándote? ¿Qué habrías hecho si las personas que te dejaron atrás aparecieran en tu puerta esperando algo? ¿Les darías paz o prueba de que ya llegaron tarde? Si te entusiasma, dale un toque. Ayuda a que esta historia llegue a más personas que podrían necesitar escucharla. Y si esto te llegó al corazón, dale me gusta, suscríbete y deja un comentario. Incluso solo «gran historia» ayuda más de lo que imaginas. Los de YouTube eligieron esto para ti. Tócala. Veamos si acertaron.